Haz de tu vida una oración. Evangelio de hoy jueves 10 de septiembre del 2020. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Yo os digo a vosotros que me escucháis, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te abofetea en una mejilla, ofrécele también la otra. A quien te quita el manto, dale también la túnica. Da a quien te pida, y no reclames a quien te roba lo tuyo. Tratad a los hombres como queréis que ellos os traten a vosotros. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores aman a quienes los aman. Y si hacéis el bien a los que os lo hacen, ¿qué mérito tendréis? Los pecadores también lo hacen. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos otro tanto. Pero vosotros amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar remuneración. Así será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y con los malvados. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Se os dará una buena medida, apretada, rellena, rebosante, porque con la medida con que midáis, seréis medidos vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos. Compartamos sobre el Santo Evangelio del día de hoy. En el día de hoy, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos habla sobre el amor a los enemigos. Nosotros tenemos que aprender a construir el reino de Dios con nuestras acciones. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida, en nuestro camino, no hemos conocido a personas que, como dicen por ahí, tienen la sangre pesada o sus acciones para nosotros no están bien? Pero es donde debemos de ser prudentes, donde debemos de ser humildes para poder entender a los demás. Tú no puedes juzgar a nadie, yo no puedo juzgar a nadie, nadie puede juzgar al hermano. ¿Por qué? Porque cada quien es diferente, todos tenemos más bien una educación diferente, todos tenemos una forma de pensar diferente, pero es aquí donde debemos de amar, donde debemos de entregarnos al hermano, donde debemos de aprender a ponernos en el zapato de los demás. Vamos a poner un ejemplo tan sencillo. Tú estás en la escuela y estás estudiando y el maestro les está enseñando. Todos están aprendiendo conforme a lo que dice el maestro, pero cada uno de los que están en ese salón, de los que están en esa aula, van a aprender lo mismo, pero diferente, por llamarlo de alguna forma. A lo mejor el maestro de literatura les está enseñando poesía, pero cada quien le va a dar un enfoque a su poesía, porque alguno va a hablar a lo mejor de la naturaleza, otro va a hablar de una pareja, otro va a hablar del amor a su mamá o a su papá, otro va a hablar del amor a, no sé, al ejercicio, por decir algo. Cada quien le va a dar un enfoque a esa poesía. Aunque todos hacen poesía, cada quien le va a dar su propia esencia. Y así es en la vida, hermanos. Cada uno de nosotros estamos aquí con una esencia diferente, con una forma de ser diferente.
Entonces, si nosotros nos ponemos a juzgar a uno, a otro, pues casi todo el mundo nos va a caer mal, porque nadie piensa como nosotros. Debemos aprender a ponernos en el zapato de los demás, hermanos. ¿Y a quién tenemos que aprender a amar, hermanos? Tenemos que aprender a hacer el bien a los que nos odian, como dice el Santo Evangelio, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos calumnian, como dice nuestro Señor Jesucristo, a quien te abofetea en una mejilla, ofrécele también la otra. Tenemos que aprender a entregarnos por completo. Habrá momentos en nuestras vidas en los que no concordemos con mucha gente. Algo tan sencillo, con tu esposa o con tu esposo. Aquí es un trabajo de mucho diálogo, de mucha plática, de mucha humildad, de mucha paciencia, porque los dos vienen de diferentes formas de ser, de diferentes educaciones, de diferentes formas de pensar. Entonces, cuando tú quieres unir tu vida a otra persona, puedes amarla y aceptar todo lo que ella es, con los errores que tú puedes ver en ella, que a lo mejor y no son errores, simplemente son formas diferentes de pensar. O vas a agarrarla como tu enemigo o enemiga porque no piensa como tú. No vas a pelear con ella o con él, al contrario, hay que ponernos de rodillas y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a entenderla y que le ayude a entenderte a ti también. Tenemos que aprender a entender a la gente que habla mal de nosotros, porque pasa lo mismo, no piensan como tú. Entonces, ante sus ojos, tú estás mal. Y a lo mejor te echan una maldición. Tú regálale una oración y bendícelo. Vamos a poner un ejemplo. Cuando vas en el carro y una persona se te cierra, o sin querer tú te le cierras a alguien y ya te están recordando a tu mamá o te están diciendo de groserías, pues tú respira y no respondas con una agresión. Más bien pídele a Dios que lo bendiga, y si algo te lastimó, también entrégaselo y sigue adelante en tu camino, hermano. Si queremos construir el reino de Dios, tenemos que aprender a entregarnos a los demás, no hacer algo por obtener una recompensa. Así no son las cosas. Cuando tú amas, tú te entregas por completo y no andas esperando que la otra persona te responda también por agradecimiento. Aquí tenemos que aprender que cuando tú haces las cosas de corazón y no esperas nada a cambio, Dios te lo va a recompensar, y es parte de ir construyendo su reino. Nuestro Señor Jesucristo se entregó por nosotros, murió por nosotros, entregó la última gota de su sangre por nuestra salvación. Nosotros tenemos que aprender de Él y entregarnos por los demás, entregar nuestra vida, dejar nuestras comodidades a un lado y poder amar sin esperar nada a cambio. Porque como dice el Santo Evangelio, hasta los pecadores ayudan a los pecadores, porque esperan algo de ellos. Y no, así no debe de ser. Así alguna persona te caiga mal, tú extiéndele tu mano, que para eso estamos aquí. Nos puede costar trabajo, sí, porque simplemente no nos cae bien, pero entreguémosle a Dios esta situación y puede que terminemos siendo hasta los mejores amigos, porque Dios puede mover todo. Aquí la cuestión es que nosotros dejemos que Él actúe en nuestras vidas, hermanos. Les voy a comentar una historia de dos amigas. Una de ellas estaba embarazada y ya iba por su tercer hijo. Y después de muchos años de no ver a su amiga, por azares del destino se vuelven a encontrar y empiezan a platicar. Y la amiga que estaba embarazada le comenta a la otra que pues ya va está arreglando unos cuartos para recibir a su tercer bebé.
y le dice que le faltan todavía detalles en la casa, que le falta arreglar ahí unos contactos, que un lavabo, que le faltan detalles. Y le dice la amiga, no te preocupes, le digo a mi esposo que te ayude. No, que como crees, sí, que a él le gusta todo esto. Entonces pues sí, llega el esposo y empieza a ver dónde había desperfectos y le hace aquí, le hace allá. Y ella y el esposo ni siquiera se conocían. Entonces el esposo fue y le empezó a ayudar y ayudar. Iba con su cuñado y allí estaban los dos dándole y haciendo y deshaciendo, y pues le dieron un cambio a ese departamento en el que iba a habitar pues la amiga, la que estaba esperando el bebé, con su esposo y sus hijos. Y ellos lo primero que dijeron el día que llegaron es: ustedes no se preocupen, no les vamos a cobrar nada. Le dijeron a la amiga: no te vamos a cobrar nada, no te preocupes. Entonces, hermanos, aquí podemos ver cómo el servicio de Dios, el servicio más bien, se hace para con el hermano y son acciones gratas ante los ojos de Dios. Debemos aprender a hacer de nuestra vida una oración. Tenemos que aprender a hacer acciones que sean gratas a los ojos de Dios. No importa en qué momento de tu vida estés viviendo, siempre vas a tener una oportunidad para hacer cosas buenas, para poder construir el reino de Dios aquí en la tierra, hermanos. También nos dice el Santo Evangelio que Dios nuestro Padre es bueno con los desagradecidos y con los malvados. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Tenemos que aprender esa parte de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender eso de nuestro Dios Padre. Tenemos que ser misericordiosos. Si en tu vida puedes ayudar a alguien, ayúdalo. No importa si es malo, tú no eres nadie para juzgar. Y más adelante nos dice el Santo Evangelio: si no quieres ser juzgado, hermano, no juzgues. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Tenemos que aprender, hermanos, a entregarnos. Esta parte es algo bien importante que nos enseña el Santo Evangelio hoy. No condenes a nadie y no serás condenado. Perdona y serás perdonado. Da y se te dará. Tenemos que aprender a entregarnos a los demás. No importa si nos lastiman, entrégaselo a Dios y sigue adelante. Y perdona a aquella persona, porque también tú no sabes lo que está guardando en su corazón. Tú no sabes por qué está actuando de esa manera. Y si te ha lastimado, entrégaselo a nuestro Señor. Que nuestro Dios, que está siempre con nosotros, va a recompensar todo lo que hagamos en esta tierra, hermanos. Pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que nos cubra con su preciosa sangre, y a Mamita María que nos envuelva con su manto lleno de amor y nos protejan en todo momento y ante cada situación, en el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si les gustó este video, comenten, compartan. No se les olvide regalarnos un like, activar su campana de notificaciones y suscribirse a su canal. Que tengan un bendecido día.